Bueno, y obviamente seguimos con un tema que a quién no le va a interesar, qué va a pasar exactamente el martes 9, ¿no? Justamente tengo a mi lado a Víctor de Llenaro, que es fundador de la CTA, que es diputado, por supuesto, y precandidato a presidente por el Frente Popular. Así es. Es así, correctamente. Sí. Y a mi derecha tengo a Claudio Lozano, que es economista, también diputado nacional por Unidad Popular y presidente del bloque, ¿no? Exactamente. Bueno, menos mal que acerté. Bueno, ¿cómo ven este martes que se avecina? Bueno, creo que es un dato muy elocuente de cómo está la situación del país y de los trabajadores en particular, ¿no? Yo he tenido la suerte y el privilegio de poder convocar paros nacionales. El paro nacional... ¿Cuántos convocó, Víctor? Unos cuantos. ¿No? Sí, empecé desde Alfonsín, sí, del 85, hasta Menem y de la Rúa y Duhalde. Y no ninguno de estos contra Kirchner, porque los paros no se convocan porque los dirigentes quieren solamente. Sino se puede convocar, pero después hacerlos los hacemos los trabajadores. El gobierno kirchnerista, Néstor y Cristina, fue el gobierno que más años estuvo sin una huelga general. Es cierto, sí. Fue 9 años. Sí. Qué hándicap, ¿no? Qué confianza o qué expectativa. Ahora, a partir del 2012, 20 de noviembre, primera huelga general, estamos a 2 años y medio y vamos por la quinta. Hubo un crack ahí. Ahí se acabó el verso de que los trabajadores aceptan este modelo que es para los de arriba y para los de afuera. 7 de cada 10 hogares no llegan a fin de mes. Tienen dificultades. Y 8 de cada 10 pibes menores de 30 años están hoy con precariedad laboral, no tienen futuro. Y 4 millones de jubilados ganan menos de 3.800 pesos. O sea, estamos en una situación económica donde los trabajadores dijeron basta. Y por eso es el quinto paro. Y si los dirigentes hubieran convocado uno antes, también se hubiera hecho. Porque la manifestación de la gente es mostrar que hay que cambiar el modelo económico. Sí, además de Llenaro, volvemos al tema de la inflación que tocábamos antes, ¿no? Es una especie de tren imparable que nos lleva por delante. Yo creo que hay una cuestión muy concreta. El gobierno, al pedir la pauta del 27%, que no está pudiendo mantener, porque de hecho ya está siendo superada en varias de las negociaciones, lo que está diciendo es que los trabajadores tienen que aceptar la pérdida de poder adquisitivo de su salario. El 27% en el mejor de los casos es la inflación de este año, pero lo que se perdió el año pasado no se recupera. En realidad, en promedio, para simplemente volver al poder adquisitivo del año 2014, uno tendría que tener en promedio un 34% de aumento. En algunos casos más, en otros menos, pero nunca el 27%. El 27% es decir, háganse cargo de que tienen que perder salario. Y esto tiene que ver con esto que decía Víctor. A partir del 2012, y además que tiene que ver con esta especie de discurso loco que tiene la presidenta. Porque no es toda una misma etapa los 12 años. A partir del 2012 cambia la etapa. Ya no hay más recomposición del empleo, ya no hay más aumento del poder adquisitivo, ya no baja la pobreza y la indigencia. Se destruye empleo, van 2 años de destrucción de empleo en la Argentina. Hay sustitución de empleo registrado por empleo informal, que por supuesto se cobra peor. Y además de esto hay deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Uno tiene ingreso promedio de los ocupados de 6.000 pesos contra una canasta familiar en la región metropolitana que está en torno a los 15.000 pesos. Por supuesto. Entonces, ese es el cuadro de situación que además tiene 30% de la población en situación de pobreza, pero no en un escenario de crecer, en un escenario de caer. No, y además en el mejor de los casos de subsistir, de aguantar el chubasco, ¿no? Sobrevivencia. La clase trabajadora argentina, yo creo que el pueblo argentino somos expertos en sobrevivir. Y quizás eso es lo que a nosotros, a partir de estas peleas, de esta voluntad de sobrevivencia del pueblo, se nos planteó la alternativa de construir una propuesta que nos permita vivir. En la Argentina hay plata, sobra riqueza. En la Argentina sobra plata y lo que falta es vergüenza en los que mandan. Y por eso nos planteamos una alternativa diferente.
¿Cómo es posible, Magdalena? Nosotros, si llegamos al gobierno, lo primero que haríamos es algo que venimos discutiendo, y usted lo sabe, desde hace mucho tiempo, terminar con el hambre en la Argentina. Sobra comida. Que es absurdo. Es absurdo. Sobra comida y 6 meses bastarían para organizar la llegada de la comida a la boca del hambriento. Ahora, además de eso hay que resolver el tema de 3 millones de puestos de trabajo genuinos, no verso, que significa una reactivación del mercado interno. Para poner un ejemplo, para dar la ley de doble escolaridad, se necesitarían nombrar hoy más o menos 500.000 de trabajadores docentes, gabinete psicopedagógico, porteros, cocineros, con lo cual significaría recuperar la capacidad de dar una educación diferente, sacarle a los pibes a la calle y abrir una instancia distinta. Fíjese, y así podríamos poner ejemplos, que ¿no? el término ni, desgraciadamente, ¿no es cierto?, se aplica al chico que ni estudia ni trabaja, que es un chico que va a dar a la calle es la droga, es la delincuencia, en fin, cosas absolutamente terribles. Justamente, como nos mandan material de todos los canales del interior, justamente cuando nos mandaron de Formosa, me acuerdo, una escuela rural donde el director, admirable por otra parte, ¿no es cierto?, con su fitito, llevando a los chicos para que no caminaran los 5 kilómetros donde estaba la escuela, ¿no es cierto?, estaba juntando plata, ¿saben para qué? Para una impresora. Cuando una impresora realmente no es ningún lujo, de ninguna manera, y tiene que ser parte del equipamiento de la escuela. Así es. A mí me parece que este planteo que hacía Víctor recién permite ver un tema que la Argentina no ha solucionado, y que es más, en lo que aparecen como las principales propuestas políticas tampoco se plantea. Argentina tiene una industria que en la práctica es una suerte de armaduría. Es decir, que para funcionar necesita de un montón de componentes importados. Los autos que nosotros producimos necesitan muchos componentes de afuera. Para poder que funcione la industria automotriz necesitamos 8.000 millones de dólares. ¿Se acuerda que faltaban las manijas de los autos y que teníamos que mandar a Brasil? Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner la economía en función de la necesidad que tiene hoy buena parte del pueblo argentino, que es alimento, trabajo, educación, salud y vivienda. En ese marco uno tiene que orientar el esquema productivo, porque para hacer estas cosas no se necesitan dólares. Hay trabajo argentino para resolverlo y buena parte de lo que se precisa para hacer esto está dentro del país. En cambio, el esquema que nos proponen es esta industria que no nos resuelve los problemas necesita 36.000 millones de dólares. ¿Cómo lo puedo consumir? Poniendo soja hasta en la última maceta, con minería a cielo abierto contaminando el ambiente, destrozando Neuquén con vaca muerta e hidrocarburos no convencionales, es decir, contaminación ambiental, degradación social y armaduría industrial, es la Argentina que nos proponen. La Argentina que necesitamos es un esquema productivo vinculado a las necesidades principales del pueblo argentino. No, además tanto se habló de vaca muerta y resulta que vaca muerta no es la joya de la abuela que nos está esperando. No, además necesita primero hay que ver todo lo que significa y lo que está ocurriendo en el mundo, el reconocimiento de la depredación que eso significa, la explotación de la manera no convencional. Además se necesita un grado de inversión diferente al que hoy se sostiene. Pero yo volviendo a esto que planteaba Claudio, el petróleo, las rentas petrolera, minera, sojera, ictícola y financiera son las rentas que habría que reestructurar para permitir el desarrollo. Imaginemos hoy, para hacer viviendas, es una necesidad fundamental. Se necesita 2 cosas, tierra y productos de construcción. La mayoría se fabrican en el país, los productos de construcción, y la tierra sobra en el país. Así que quiere decir que tenemos 2 elementos clave para resolver el problema de la vivienda. La vivienda hoy, lamentablemente, se convirtió en un bien especulativo. Entonces mire tenemos... el escándalo, no quiero irme del tema, pero mire el escándalo de sueños compartidos. Claro, el escándalo de sueños compartidos, pero además el escándalo que hoy en la capital federal existen miles de viviendas desocupadas, simplemente como una inversión. 270.000 personas viviendo en villas de emergencia y tiene 340.000 viviendas vacías. Vacías, desocupadas, simplemente como para especular.
Esto significa la posibilidad de repensar la Argentina de una manera de sentido común. A mí esta suerte que tuve, este privilegio de ocupar cargos en distintos niveles, me permitió conocer el país. Y en todos lados, en cada rinconcito del país, hay corrupción, es verdad, pero también hay pelea comunitaria y propuestas de la gente. Hay millones de personas honestas. Y usted, por ejemplo, millones de personas que seguro, organizan. Seguro. Y a eso hay que abrirle la instancia de participación y no tener miedo. No hay que votar más millonarios, que se van a ir más millonarios que cuando entraron, como ahora. Pero usted como candidato a presidente por el Frente Popular, digamos, ¿cuál sería así la frase que le diría a alguien que está a punto de votar y está indeciso? Bueno, que el voto útil es votar la posibilidad de permitir que en octubre no haya más de lo mismo, que no haya las mismas propuestas que hasta ahora, que es para los de arriba y para los de afuera, que nos permita pasar el agosto para estar en octubre mostrando que la Argentina tiene un proyecto colectivo capaz de gobernar la próxima década. Y esa década tiene que ser una década que alguna vez supimos los argentinos. Por ahí los más grandes les tenemos que mostrar a nuestros pibes. Alguna vez hubo educación para todos, seguro, hubo salud para todos, hubo trabajo para todos y hubo seguridad para todos. Bueno, ese es producto ese es un de tema que me gustaría en el tocar. mundo realmente la seguridad está en los países donde tienen estas cosas resueltas. No, además no podemos pensar que en el momento de llegar a la casa de uno o de salir de la casa de uno, la espera la muerte, ¿no? Justamente quería tocar ese tema. ¿Qué propondrían ustedes para el tema seguridad? A ver. La verdad que es un tema que exige hablarlo muy en profundidad, pero lo primero que hay que entender es que el crimen organizado es un negocio. Y un negocio que se organiza como empresa. Y que para funcionar necesita legalidad. No hay narcotráfico sin marcos de legalidad que lo permitan. No hay secuestro de autos sin marcos de legalidad que lo permitan. No hay secuestro de personas sin marcos de legalidad que lo permitan, ni trata de personas. Todas estas cosas tienen algún costado del sistema político, de las propias instituciones de seguridad, que avalan que esto exista. Consecuentemente, en gran medida la posibilidad de resolver estos temas pasa también por la renovación política. Y en este sentido, la Argentina es una situación muy especial que hay que ver porque es distinta a América Latina. Usted fíjese que en Uruguay hay una experiencia política que es el Frente Amplio, que es una experiencia distinta al sistema político anterior. En Brasil... Pero que funciona muy bien. Por eso, pero por eso digo, es distinta a lo que gobernó antes. El Partido de los Trabajadores en Brasil es una experiencia nueva respecto a la historia política de Brasil. Evo Morales es una experiencia nueva respecto al sistema político boliviano anterior. En Argentina seguimos discutiendo el mismo sistema político que actúa como tapón para discutir en serio cómo transformar la Argentina. Argentina tiene recursos naturales, calificación en su fuerza laboral y perspectivas para desarrollo que son realmente monumentales. Hay que hacer esfuerzos para que la Argentina esté estancada y no se desarrolle. El obstáculo es el sistema político. Eso es lo que hay que renovar. Justamente como candidato a presidente de Llenaro, por ejemplo, si tuviera enfrente un votante, ¿no? En vez de decirle votame, ¿qué le propondría? Bueno, gobernemos juntos. Ese es el problema. Esto no es la crisis de representatividad que hay en el movimiento social, sindical, partidario, deportivo, en los clubes, en todos lados hay una crisis. No se resuelve cambiando un representante. Se resuelve dándole poder a los representados, o sea, dándole poder a los que tienen que gobernar, que es el pueblo. Consultas populares, participación en el presupuesto participativo, democracia en el sindicalismo. Libertad y democracia sindical para que los trabajadores sean los que decidamos quiénes son nuestros dirigentes, qué planteos se van adelante. Recién estábamos hablando de seguridad. Yo invitaría a que pongan en el Google cuáles son los 10 países más seguros del mundo. Y ahí sale una encuesta. O sea, es Islandia, Finlandia, Noruega. Que no nos favorece la claro, encuesta. pero Estados Unidos está en el 57. Ahora resulta que nos venden que hay que poner camarita, que hay que castigar más, que hay que reprimir. No, lo que hay que hacer es distribuir
una riqueza diferente. La Argentina fue eso porque había una distribución. Y educación. Bueno, es educación. la clave. Una clave es la educación. Cuando nosotros hablamos de hacer un shock de empleo en la ley de doble escolaridad, es pelearle a los pibes la posibilidad de desarrollo educativo. Y no solamente trabajo, nivel educativo. Hemos perdido la capacitación de los profesionales de la educación. Hay un deterioro en eso. Nos están embruteciendo desde la Ley Federal de Educación hasta ahora de una manera clara. ¿Por qué lo hacen? Lo necesitan que dentro de 30, 40 años en nuestro país esté a merced de los que vienen a llevarse los recursos naturales sin que tengamos población. Por supuesto. Entonces la Argentina tiene un pueblo maravilloso, yo lo he conocido en la resistencia, y ahora lo que estamos planteando es, bueno, animémonos a gobernarnos nosotros mismos. Por eso, de alguna manera, después de tanto pelear, decimos, vamos a presentarnos como candidatos, que es la forma de demostrarle que no delegamos ni siquiera nosotros, así que con Claudio vamos a estar acá en la capital, yo a nivel de todo el país, y muchos, Marta Maffei, sí, seguro. Carlos Custer, un montón de compañeros. Querida Marta Maffei, así efectivamente. Hemos decidido no delegar y estar, así que ayúdennos a que podamos pasar las PASO y estar en octubre con toda nuestra potencia y todas nuestras propuestas. Bueno, Degenario y Lozano, muchísimas gracias. Qué temas, Vos que nos estás viendo, no te podés quejar, ahora te seguís discutiendo en tu casa, pero nosotros seguimos acá en el estudio.